referirme un poquito al tiempo antes de conocer a Cristo. Una familia muy católica, muy católica. Para poder estudiar tuve que salir irme para donde una tía, para San Ramón y luego a Tibás, allá en el colegio de Tibás. Luego fui a la universidad en una escuela que tenía fundamento prácticamente comunista. Yo era aférrima defensora de la paz y de la fe y del Señor como católica, ¿verdad? Y vieran qué curioso que un día estando en el parque con una compañera, con esa Damaris del asunto de la oración y de la propiedad en Chomes, estábamos sentadas en el parque y llegó un jovencito, un muchachito muy lindo, muy joven, y nos dice, ¿me puedo sentar con ustedes? Y nosotros nos extrañó y dijimos, hey, siéntese. Y entonces comenzó a ver que están conversando y quiero conocerlas y no sé qué. Resulta que era un hermano con una Biblia y comenzó a hablarnos del Señor. Y yo jamás era súper defensora del catolicismo. Y yo decía, jamás, yo no puedo dejar mi religión. Y entonces me dijo, no, yo no le voy a pedir que deje tu religión. Yo lo que te voy a invitar es a recibir a Cristo en tu corazón, a mí y a mi amiga. Y nosotros nos pareció, oye, está bonito, no nos está comprometiendo en nada, entonces vamos a recibirlo. Y ahí en el parque oró por nosotros y recibimos a Cristo. Y no queríamos nada con iglesias, ni con evangélicos, ni nada. No. Seguimos en la universidad, vivíamos en una residencia estudiantil. 30 estudiantes de diferentes partes del país, de todas las creencias, de todas las costumbres, Y ahí, en ese lugar, llegó una muchacha y me dijo, Margarita, viera qué lindo una iglesia que hay ahí arriba, dice. Yo creo que a usted le encantaría, dice, porque no sé, me parece que a usted le gustaría. Y entonces le digo, ¿y por qué usted no? Porque me dice a mí, no, a usted le dije yo a ella. Y me dice, no sé, porque me parece que a usted le encantaría y que es, no sé, como que se me parece tu forma de ser a como es esa gente. Y voy yendo yo un día a esa iglesia, voy conociendo a Cristo ya más intensamente y ya nos congregamos, se llamaba Centro Victoria Cristiana, teníamos y trabajaba con células en las casas y fuimos a la célula, hicimos una célula de universitarios, venían a la iglesia y nos reuníamos con muchachos de la universidad. Sixto Porras estaba en la Universidad de Costa Rica y nosotros en la Universidad Nacional y comenzamos ahí a conocer de la Biblia. Estaba Alexis Rojas, el periodista, que llegaba de vez en cuando en la misma situación de nosotros, como con cierta desconfianza. Y lo que nos encantaba, hermanitas, era cómo oraban con esa fe, hablándole a un Señor vivo, conversando con Él, lo que no hacíamos como católicas. Como católicas repetíamos oraciones y veíamos a un Dios así como muy distante, como que no estaba ahí en nosotros y con nosotros. Y entonces resulta que ahí comenzamos nuestro ministerio y en una oportunidad había una reunión de pura gente, de compañeros revolucionarios y comunistas de la universidad. Y entonces conversamos con el pastor, que era Manuel Tijerino. Muchos lo conocen. A Manuel Tijerino le dijimos, Manuel, que va a haber una reunión así. Y nos dice, como ustedes están apenas comenzando, dice, yo les aconsejo, dice, no les va a parecer lo que les voy a aconsejar, dice, de que no vayan. Dice, porque ustedes son muy, ¿cómo se llama eso? Bebés en el evangelio. Dice, y van a llegar con profesores y gente súper preparada a hablar de temas que no las va a confundir. Nos miramos mi compañera y yo y dijimos, ¿qué es eso? ¿Por qué no dices él eso? No, vamos, sí vamos a ir. Sí vamos a ir. Hermanas, Dios es fiel, Dios es grande, Dios está vivo. Terminamos la famosa reunión de universitarios, rebeldes y comunistas, sentados en un círculo, mi compañera y yo con la Biblia en la mano, hablando del Señor, y porque un profesor dijo, yo soy el enviado de paz, algo así del mundo, hablaba políticamente. Y entonces le dijimos, ¿y cómo usted, si no tiene paz dentro de su corazón, cómo usted va a ir a decir que le va a dar paz a otros? Claro, entre más nuevas éramos más sencillas y más, ¿qué será?, más decididas.
porque entonces no teníamos mucho conocimiento bíblico, ni teníamos nada de eso, entonces le decíamos de acuerdo a lo que habíamos experimentado. Otra cosa grandiosa que hizo el Señor en ese tiempo, ¿verdad? Nosotros como estudiantes, fue que fuimos a ver a un compañero que hoy es mi esposo, que estaba internado en el hospital. Y resulta que este, un señor nos oyó y hablando. Estábamos fascinadas, nosotros no hablábamos más que del Señor y se nos salía, se nos desbordaba por los poros el amor al Señor y la alegría de lo que habíamos conocido y la experiencia que habíamos tenido. Y entonces un señor nos siguió y lo que llamaban el Banco Negro, no sé si usted, el Banco de Costa Rica en San José, el Señor nos alcanzó y nos dice, dígame una cosa, ¿qué es lo que ustedes conocieron? ¿Qué es lo que, por qué las veo tan radiantes? Porque ustedes estaban hablando en el hospital tan bonito, dice, yo me vine a seguirlas, dice, para preguntarles. Y tal era la euforia del Señor en nosotros que le dijimos, es que nosotros recibimos, ¿a qué iglesia van? No, no importa la iglesia, ¿a qué religión pertenecen? No importa la religión, lo importante es conocer al Señor. Y el Señor se sentó en la acera, en la orilla del parque, y nosotras una a cada lado, y ahí el Señor recibió a Cristo. Y entonces nosotras estábamos, pero fascinadas, ¿verdad? Pero después seguía. El muchacho nos dijo, 2 Corintios 15:17. Y él dijo, no, no, tranquilas, ustedes nada más van a decir de tal manera que si Cristo está en mí, en el que vive Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y nosotros nos dedicamos a vivir ese mundo nuevo, ¿verdad? Con aquella sinceridad, con aquella alegría y aquel gozo que el Señor da. Faltaba lo peor, faltaba venir yo a San Ramón a visitar a mi familia, que yo soy la número 8 de 13 hijos, más mi papá y mi mamá, y yo tenía que venir a decirles que yo era cristiana, o ellos sabían ya que yo era cristiana, porque yo les escribía, yo les llamaba por teléfono, los teléfonos públicos, porque no eran los teléfonos de ahora, y entonces ahí ya ellos sabían, pero me estaban esperando como para decirme, ¿qué has hecho, muchacha, por Dios? ¿Por qué estás? Porque me decía mi papá, contame una cosa, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Por qué razón estás pensando diferente? Y entonces yo lo remití a la Biblia. Y le dije, papá, estudia en la Biblia muchas cosas que nosotros hablamos de María, por ejemplo, la endiosamos, ustedes no creen en la Virgen Santísima. Y le digo, claro que sí, pero creemos en María, no como Madre de Dios, sino como Madre de Jesús. Y entonces yo misma me sorprendo montones como el Señor me usaba sin conocer mucho de la palabra para hablar de esa manera y decirle, papá, estudie la Biblia y la próxima vez que yo venga usted me va a decir. Le puse también el pasaje del infierno, el purgatorio, perdón, el purgatorio. Y le digo, ¿existe cielo e infierno? No existe el purgatorio. ¿Cómo que no, muchacha, por Dios? Y búsquelo, papá, búsquelo en la Biblia, porque si usted se lo encuentra, entonces más bien me va a dar herramienta para yo poder decirle a ellos, ustedes son los equivocados. Así fue tan lindo que mi papá estudió la Biblia y cuando yo regresé me dice, muchacha, por Dios, en ningún lado está eso, me dice en el oído para que no llenen los demás hermanos ni mi mamá. Pero fue tan lindo. Y después mi esposo llegó al Evangelio también y nos casamos por medio nos casamos en una iglesia evangélica, vivíamos en una casa de una tía que era, oh por Dios, la idolatría caminando, ¿verdad? Y entonces mi esposo y yo cuando que marcábamos, lo que hacíamos era coger la Biblia, arrodillarnos y comenzar a orar. Señor Jesús, nosotros queremos casarnos en tu voluntad y no queremos que nada ni nadie se meta en nuestro matrimonio. Nos casamos por la iglesia cristiana. Hubo mucha discusión en mi familia. Ellos fueron muy cultos porque ellos discutían entre ellos aparte, no nos enfrentaban, no nos decían nada. Y cuando nos casamos, y pues de mi familia solo una hermana fue y una prima a la boda. Y nosotros
Y yo le decía a mi esposo, ¿por qué no nos casamos por la iglesia católica y ya está? Y ya una vez casados seguimos nuestro camino. Y me dice, no, o somos o no somos. Vamos a casarnos por la iglesia y vamos a enfrentar cualquier situación. Nos casó mi Emanuel Tijerino. En esa semana se quemó la iglesia donde asistíamos en Heredia. Entonces nos casamos en la iglesia bautista de Cinco Esquinas de Tibás, donde el pastor era don Alberto Reyes. Y fue muy, muy lindo y hasta la fecha mi familia muy dura, muy religiosa, demasiado idólatra, demasiado religiosa, padres y monjas a montones en la familia. Y no, ellos como tales recibieron a Cristo, pero como ir a comulgar. Voy comulgo y ya, punto. Pero pido también oración por conversión de cada uno de ellos y que Dios sea el que haga la obra. Cuando hay un problema, cualquiera de mis hermanas que tiene un problema o algo, llama a Margarita para que ore, van donde Margarita para que ore por mí, porque estoy desesperada, porque tengo esto, porque tengo lo otro, pero hasta ahí, nada más. Entonces yo creo en que Jesucristo se olvida de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados, nos saca, nos ayuda, nos da. Tuvimos mucha persecución en la persecución, se puede decir, bullying y toda esa cosa en la universidad, pero siempre fuimos muy contundentes con lo que el Señor puso en nuestros corazones. El Señor les bendiga, esta es mi participación. Hay mucho que contar y está uno diciendo corto por aquí, corto por allá para no hacerlo tan largo. Las Porque amo, estoy